Sean bienvenidos a las Dark Talks de Kain's Brotherhood. El chismecito Darks. ¿Cómo estamos? Bien, bien. Mi nombre es Karen. Y mi nombre es Johnny, como siempre acá reunidos. Sí, hoy vamos a hablar sobre partidas de rol y todas esas ñoñeces. El mundo de las tinieblas de rol. Sí, el mundo de las tinieblas de rol. Bueno, el mundo, el rol, por lo que nosotros empezamos a conocer fue por nuestro profe de teatro, como lo habíamos comentado anteriormente. En el Y él capítulo nos anterior. dejó en el capítulo anterior, exactamente. Y la cosa es que este profe nos dejó con la vena, yo creo que, no sé, como 6 meses, ¿no? Que nos Sí, dijo: "Oh, este juego es bacán", y no sé qué, no sé cuánto. Dijo: "No, pero ustedes son muy chicos, así que no, tenemos que esperar hasta el próximo año". y de hecho fue como hasta las vacaciones, porque él se empezó a conseguir las salas. Supuestamente era para actividades de teatro. Para Lo para estamos echando al ensayar agua. teatro, que nunca Era, fueron claro, era ensayar teatro ¿cómo se llama esto? En el los verano. sábados, claro, Entonces ahí se abrió el mundo del rol para nosotros. claro. Ahí él llegó con un libro que es bueno, para los que no saben de rol, hay unos libros con son gigantes los libros y tienen un montón de instrucciones que te explican un poco cómo ambientar un juego de rol. Como, por ejemplo, hay un mundo de vampiros. Entonces los personajes principales son vampiros. Los enemigos son, no sé, cazadores de vampiros. Son los que en todas las pelis hablan de que son enemigos los vampiros, como los hombres lobo y cosas así. Claro, en el manual está como todo el lore del juego. Exacto. Ya sea los personajes, si es que hay distintas castas o grupos, que ahí uno elige qué grupo le acomoda más al tipo de personalidad que uno quiere o que uno es, porque pueden ser múltiples opciones. Claro, la gracia y lo que más me gusta de este juego es que uno, claro, efectivamente uno elige un tipo de, en este caso, vampiro, pero uno le inventa la personalidad. Entonces, uno le inventa también la apariencia física o cómo viste y todas esas cosas. Entonces, ese personaje es único e irrepetible, porque no después va tomando personalidad, si se va haciendo de marcas de guerra, van quedando en el personaje, y esos van a dejar como una marca indeleble en él, en que se va formando un personaje como que si tú estuvieras viendo anime. Y eso es lo que me gusta del rol, que no es como pelis o videojuegos, que uno va y el personaje siempre es así, Claro, no cambia nunca. además, el mismo personaje también, a medida que va interactuando con los otros jugadores, se van generando ya sea conflictos, asociaciones, de repente bromas y situaciones que onda se van desarrollando que a su vez te van transformando el personaje. Porque igual, cuando creamos recién nuestro personaje, súper flasheramente nos imaginamos un montón de El personaje características. más bacán. Exacto. Que muchas veces, como el juego de rol se juega con dados, los dados definen si es que de repente las acciones o las cosas que tú haces se cumplen o no se cumplen. Entonces, tú te podés imaginar súper bacán. Pero si los dados dijeron que la acción te salió pésimo, tu Fallaste. personaje empieza a generar una característica distinta. Han habido personajes que hemos conocido en que son súper oscuros, súper dark, súper malignos y cuestiones, pero generalmente los tiradas de dados de esas personas les salen mal y se terminan transformando en un personaje casi humorístico. Sí, es verdad. Yo O me acuerdo una incluso, vez cuando sí, ujú, sí, dale. que incluso, no sé, pues, onda, de repente uno mismo piensa que la acción va a salir espectacular. Y finalmente uno se termina riendo demasiado porque, no sé, entregas la tarjeta, ya, recibes la tarjeta y no la atinaste a pescarla en el aire y la pescaste con el ojo. Entonces, son cosas que se escapan de tus manos.
Sí, es verdad. La cosa es que, claro, tienes lo bueno, dependiendo una cosa también súper importante de los juegos de rol, es que existe un ser que controla toda la situación, que es el máster. El máster es el que va a inventar la historia, el máster es el que va a guiar un poco a los personajes, porque claro, uno inventa los personajes y uno decide las acciones, pero quien pone los escenarios, los enemigos, las misiones y todas esas cosas es el máster. O narrador, que Entonces de también le dicen repente en algún lado. exactamente, entonces de repente puede ser que, la tirada de dados, o sea, por ejemplo, tus atributos, sean, determinados por la tirada de dados. Entonces, de repente tú te imaginas que eres súper bacán y súper inteligente y súper atlético y terminas siendo un personaje de D&D chico, tonto, y tiene que estar tirando para hacer ejercicio, porque nunca llega a si es que tiene que correr o cualquier cosa así, se cansa antes por un tema de lógica. Entonces, es muy chistoso, uno se ríe un montón, Ahí te emocionáis depende, caleta también. claro, ahí depende muchas veces porque hay una regla de oro que es el máster siempre tiene la razón. En este caso el narrador, el que va a dirigir lo que se llama crónica, que es como la historia que vamos a desempeñar. Y hay veces que hay máster que dicen ya, este tipo de juego, porque hay distintos tipos de juego. Por ejemplo, D&D era un tipo de juego en el cual todas las cosas, cada atributo, cada característica que va a estar en la hoja de tu personaje, con las cuales tú vas a después tirar dados, se eligen por los dados. Entonces ahí como Karen decía, o sea, habían veces que uno se imagina, yo voy a ser un guerrero súper fuerte y la cuestión, tirabais dado y erais súper enclenque. Entonces Claro. tenías que ir de a poco desarrollando esa fuerza. En otros juegos, por ejemplo, con el que recién partimos, que fue Vampiros, ahí ya más o menos teníamos que distribuir ciertos puntos, ya teníamos los puntos que queríamos, pero los dados decían si lo hacías bien o lo hacías mal. Entonces, ante esa situación, si tú entre más perfecto quieres que te salga algo, por ejemplo, ya yo corro y salto, entonces justo en el aire agarro lo que Johnny me tiró y no sé qué, no sé cuánto de 4 metros de distancia, es muy probable que el máster me diga, bueno, tu dificultad es nivel 9. 10 es el máximo, si estás con un dado de 10 caras. Entonces, si me dice dificultad 9, es muy posible que yo falle en lo que yo quiero hacer, porque lo que estoy tratando de hacer es casi imposible. O, por ejemplo, digámoslo así, quiero saltar de un solo salto un muro de 2 metros. Normalmente no lo voy a lograr, entonces me van a decir, ¿sabes qué? Tu dificultad es 10. Si lo logras es porque ya, no sé, algo divino tocó tu cuerpo, entonces por eso saltaste, no sé. Es Claro. como algo así. Entonces, en los juegos de rol tienen que entender que hay dos grandes factores que van a determinar tu suerte. El máster y los dados. Obviamente, igual uno le pone talento como para tratar de sortear ciertas cosas y tratar de anticiparse a eventos y cosas, pero todo lo va a determinar si es que la tirada de dados te resulta. Si no, vaya a tener que volver a intentarlo o tratar de buscar una forma distinta. Y dependiendo de si el máster es buena onda o mala onda, puede que sea esa era la última oportunidad y perdiste la oportunidad. Eso también es un punto súper importante porque tu personaje va creciendo, tu personaje puede ser que tenga 5 años, 2 años, 10 años, ya con el tiempo le va tomando cariño al personaje. Entonces, también a la vez uno entiende que el personaje puede morir y cuando el personaje muere, el personaje no revive, el personaje se muere y ahí uno sufre el luto del personaje. Exacto. Entonces, dependiendo de qué tan malvado sea tu máster, puede ser que o te deje, entre comillas, como con algún tipo de incapacidad o, en su defecto, ya simplemente ya te mata. O que tan malvados sean tus compañeros de juego con las traiciones rastreras, rata de dos patas, Traidores.
y te puede maten, ser ¿cachai? rastrero. Pueden matar, también te pueden matar tus compañeros, así es que eso, digámoslo así, la versatilidad que tiene el rol. Uno de repente puede, no sé, nosotros con Johnny siempre jugamos, cuando jugamos rol, siempre somos como el equipo Rocket, pero que le resulta, ¿sabes? Siempre Exacto. jugamos de a 2 y siempre formamos los planes y todo Admítelo, entre los Karen. 2. Éramos Haruka y Michiru. Sí, Nos éramos mirábamos, era el Haruka y Michiro nos del grupo. mirábamos y los planes ya los teníamos trazados. Y ante la acción del otro, el que tenía que seguir ya sabía lo que tenía que Ya hacer, lo aunque sabía, no lo ya lo hubiésemos sabía hablado. todo, 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 todo. Era muy entretenido el tema del juego. Pero también tenía ahí a los personajes que no les gustaba, no les interesaba, les daba lo mismo y iban a su bola. Entonces te encontrabas con personajes que, no sé, vos, por ejemplo, en una oportunidad el Johnny lo mató uno de nuestros mismos propios compañeros, porque vio la oportunidad, dijo, con esto me hago las cosas de él, es lo que me importa, chao. Que ese fue Exacto. creo que un episodio violento de nuestra vida rolera. Rata de dos patas. Rata de 2 patas, rata de 2 patas, sí, totalmente. Porque sí, y es que ese es otro de los factores que hay que considerar en el juego. El máster hace una historia, pero las interacciones y hacia dónde se dirige la historia, obviamente el máster va a tratar de encauzar hacia donde él quiere, pero los jugadores también tienen libertad de decir, no, yo quiero hacer esta cosa y no todos los jugadores van a ser, entre comillas, obedientes. Y está bien eso, porque igual genera Exacto. ciertas, ¿cómo se llama esto? Tensión. Interacciones, conflictos. En ese sentido es como bien completo el juego a nivel incluso hasta psicológico y social, porque te permite onda generar acuerdos con las personas que están jugando contigo. Y, por ejemplo, a nivel jugador, igual es entretenido, porque, no sé, por ejemplo, me acuerdo una vez que teníamos un compañero dentro del bueno, punto así explicativo, dentro de vampiros hay un grupo de vampiros que están locos. Entonces tienen algún tipo de trastorno mental y tú tienes que elegir qué tipo de trastorno mental tiene ese personaje. Y había un chico que eligió que tenía doble personalidad, entonces esta doble personalidad era no me acuerdo si qué lo que era una rana y que era con un calcetín. Ah, el Entonces él payaso, hablaba, Pinipini. Piripini, exacto. Entonces, al final a las crónicas, él traía un calcetín que le hizo 2 ojos y hablaba, y nosotros cagados de la risa. Porque, claro, tienes que hacer, entre comillas, lo más creíble posible. Si yo le digo, no sé, en una interacción, bueno, entonces yo digo con voz imponente, no puedo hacer voz de pito, porque estoy tratando de interaccionar con mis compañeros de esta manera. Es como, no, yo me hago lo importante y digo, bueno, entonces lo que sucede es que bla, bla, bla. Si Claro, este chico decía que estaba loco, entonces, claro, él hablaba con una voz diferente porque él decía que era un payaso que tenía doble personalidad, entonces hablaba con una voz de pito y traía un calcetín, entonces como que todos nos imaginábamos que este chico era el vampiro que estaba diciendo. claro, además Entonces el era muy juego divertido. te pide un cierto grado de interpretación. Es que finalmente es como cuando uno era chico. Cuando uno era chico, uno tiene claro que, por ejemplo, ya no puede volar, no puede tirar magia y la cuestión, pero cuando estáis jugando, tú te Es metes en ese posible. mundo. Entonces haces como un acuerdo implícito entre todos los que es presente en que si uno tira un poder, lo está tirando de verdad. Po. O sea, no. Que incluso yo diría que es similar al acuerdo que uno hace cuando va al cine. Cuando vaya al cine, tú no estás así como de, pero si las personas no pueden volar. No, po. Tú das como el permiso mental de decir, voy a creer que este personaje vuela y que tira superpoderes. Porque si Claro, no, que sería súper existen fome, po. estos seres especiales, no sé, pues como Superman o como los X-Men, que existen y que hacen cosas que en la vida real no existen. Entonces es entretenido. A mí, yo he probado juegos interactivos, como, no sé, ¿cómo se llama? Estos juegos que son RPG, pero para computador, ¿Ya? y no es lo mismo, para nada es lo mismo. O sea,
Sí que puedes, obviamente, darle ciertas libertades, pero sigue siendo un computador, entonces tiene ciertos comandos, ciertas directrices, las cuales tu personaje va a ir para un lado o para el otro, Claro. pero no Además, es lo como mismo. la imaginación no tiene límites, Exactamente. tanto del narrador como del jugador, las historias de repente pueden derivar en cosas súper, súper locas o súper oscuras o súper concretas. Lo bueno de estos juegos es que finalmente igual uno también se va dando cuenta de cosas que uno tiene que las puede ir desarrollando. Po. Por eso yo digo, jugar rol yo encuentro que puede servir un montón para trabajo social y cosas así y como si se quiere como de empoderamiento de las personas onda de baja autoestima y todo porque en el juego tú podías hacer todo lo que quieras. Entonces, y a la vez tienes que interactuar y todo eso. Entonces te saca de tu mundo como encerradito, ¿cachai? Sí, me acuerdo del cuando vi que me trajo como un déjà vu gigante, o no déjà vu, pero así como de recordarme mucho cuando vi Stranger Things y los chicos estos estaban jugando rol. Sí, Como ver esa emoción cuando están, no sé, y el no sé cuánto, el Blame Fire, no me acuerdo cómo se llama el personaje, el más malo de todos, en el juego donde estaban ellos. claro. Y todos, ¡ah! Y gritaban y qué sé yo, ese tipo de emoción que ellos reflejaron en la partida de rol es es ese tipo de ¿cómo se llama? De emoción que uno puede encontrar cuando estás, jugando Sí, pues, uno se podía rol. ver reflejado todo el rato, pues, porque Totalmente, aparte en todos los grupos humanos se generan ciertos arquetipos. Pues entonces está el que va por su onda, el que se preocupa por todo, el que, no sé, de repente el más agresivo. Entonces van calzando todas estas personalidades y es como una fórmula química. No sabía qué puede sí, pasar en la crónica. Y eso también es súper entretenido. sí. Y nosotros hemos jugado muchísimos juegos. Sí, hemos jugado Leyenda de los Cinco Anillos, Vampiro, Hombre Lobo, Star Wars, Fuerza AD&D, Delta, me acuerdo Fuerza que Delta, eh, Paranoia, Paranoia, eh, y, ¿qué más? D&D No me acuerdo qué otro y algunos inventados hemos también. jugado, sí, hemos jugado un montón de juegos. Porque eso lo otro igual nos pasó varias veces, para que estamos con cosas. Hay que ser honesto en esta cuestión. Uno partía súper, ¿cómo se llama esto? O sea, tenía las reglas y todo el show, pero después habían veces que aparecían puntos de la nada en nuestra hoja, como para, como para ayudarnos un poquito en las crónicas, porque como recién estábamos partiendo, De repente estaba muy complicado, entonces había que ponerse punto. Punto nos hacía mejorar alguna o llegar a habilidad. alguna habilidad que necesitáramos en su momento. Sí, es verdad. Entonces aparecían místicamente y si es que el máster no tenía buena memoria, quedaban para siempre. Exactamente. De hecho, incluso ya Bueno, después hubo un tiempo en que estuvimos jugando un montón y ya después empezamos a distorsionar heavy algunas disciplinas, algunos, ¿cómo se llama esto? Algunas habilidades que tenían los personajes, al punto de inventar personajes, inventar unos acompañantes espirituales que tenían como la misma cantidad de poderes que nosotros, no, sí, la imaginación era era mucha, la imaginación puede desencadenar muchas cosas. al No, punto que pero llegamos después a tener tantos puntos en tanta cosa que ya muchas veces las crónicas se hacían, ya no eran tan divertidas, porque igual uno podría pensar, mientras más habilidades tienes, más puedes hacer, ¿cómo se llama esto? Podía hacer un montón de cosas, pero ya de repente incluso había personajes en que poco menos, no sé, porque cada habilidad tiene una cierta cantidad de dados que tú tienes que tirar. Pero ya de repente era como tirar 20 dados y era como ya, esto es demasiado. sí, ahí empezaron a aparecer este tipo de crónicas de bajo presupuesto, ¿te acordáis? Claro,
Crónicas de bajo presupuesto era que, no sé, por ejemplo, en las crónicas normales uno podía acceder fácil a armas o cosas por el estilo, para que el personaje se pudiera defender o, no sé, intimidar a otro. Porque, bueno, en el caso de vampiro, una regla que uno no puede romper es develar que eres un ser sobrenatural. Entonces tú tienes que, bajo cualquier circunstancia, fingir que eres un simple humano, que no tiene ninguna extra fuerza, ni extra velocidad, ni ninguna cosa. Entonces, claro, se usaba mucho el tema de andar con arma y qué sé yo, porque las crónicas siempre el mundillo este es muy peligroso. Entonces ya después saltamos a la crónica de bajo presupuesto, en la cual si eras muy afortunado tenías que entrar a saltar una librería para robar cartoneros. O una Y a regla, una escuadra ahí, lo que fuera filúo para Ah, defenderse. cualquiera, claro, yo tengo una corchetera. Había Entonces, que, ya, por ejemplo, se volvían ridículas las crónicas, pero al final el punto era cagarse de la risa y sí, pasarlo bien. era disfrutar y juntarse. Además que no solo obviamente disfrutábamos del juego, sino que también obviamente íbamos generando cada vez más lazos en nuestra amistad, po. De hecho, Exacto, onda, partimos tres, como tres o cuatro jugando rol y ya después éramos como 10 personas y teníamos que de repente turnarnos exacto. porque miren, tienen que pensar que el narrador cómodamente puede tener a 6 jugadores, pero ya Sí, cuando bueno, son incluso 5 sí, es ya mucho. Sí, ya es mucho. porque tienen que pensar que cada jugador va a hacer una acción, cada jugador va a tener una escena. Entonces se alarga la cosa, po. Y si es que está uno de repente en una escena, el resto del grupo, si es que no está en la misma escena, está esperando, Tienes que entonces, esperar. entonces muchos se aburren, empiezan a hacer otras cosas, entonces la idea ahí es manejar el grupo de cierta forma. Pero hubo una vez, en una mesa, en Cerro, ¿cómo se llama esto? Cerro Concepción, aquí en Valparaíso, en que éramos como 6 por lado, o una cosa así, o éramos 5 por lado, No sé, pero éramos muchos. más el máster. Y al máster se le ocurrió hacer una competencia entre los dos grupos. Y estábamos, métele, tratando de inutilizar al otro grupo y al final ya fue tanto el caos que el máster lo solucionó con y despiertan y todo fue un sueño. Sí, todo fue un sueño. Es que ya ahí se forma demasiado caos. El tema es que yo creo, para mí, máximo 5 personas. O sea, yo creo que el número ideal son 4. Luego ya te podía exceder un poquito a 5, pero ya 5 creo que es el tope porque 6 es demasiado. Porque Sí, si no tendrían que estar obligatoriamente compartiendo escena para que se hicieran solamente, entre comillas, 3 turnos, porque uno habla de, ya, tú realizas tu acción, tienes que tirar dados, el máster te tiene que contrarrestar tus dados, entonces tiene que tirar dados y ahí ya eso se alarga. sí, Más una descripción, porque para los que no saben de rol, todo el rato el máster está, bueno, el máster es básicamente todo lo que no es el personaje, entonces tiene que estar narrando las acciones y tirando dados por las acciones de los personajes que no existen, más los escenarios, más todo lo que está fuera del personaje que en realidad existe, que en este caso, por ejemplo, sería el Johnny. Entonces, si el Johnny dice, voy a saltar, no sé qué, o le voy a pegar un combo, ya, ¿cómo le va a pegar el combo? Y él tiene que describir cómo va a pegar el combo. Entonces, no, no sé, es como en la quijada, no, aquí en el ojo, no sé. Y ahí digo, ya, tira tus dados. Ya, ahora yo tengo que tirar mis dados representando al personaje que no existe para decir, a ver, le llegó o no le llegó el combo en el ojo al personaje. Eh, No eh, lo esquivó, ahora te va a contrarrestar el combo. Y eso toma mucho tiempo. imagínense cuando todo el grupo está inmerso en plena batalla. Entonces, cada turno tiene que ser súper rápido. Es como casi un, ya, pegaste un combo, defendiste el combo, listo, cambiamos al siguiente. Pegaste un combo y todo rápido, así haciendo las acciones súper rápidas.
porque la idea es que todo eso está ocurriendo en 5 segundos, pero en la vida real, no Exactamente, sé, pues podemos estar media hora ahí en solo una batalla. exactamente. Y de hecho, por ejemplo, nosotros hablamos de crónicas, que significa el inicio de la historia. Por ejemplo, ya yo le digo a Johnny: "Johnny, tienes que ir a buscar a esta persona que se perdió". Esa es en la crónica, el encontrar a esta persona y traerla de vuelta. Eso puede durar un año, Sí, sí, porque después esa porque, persona se va para otro lado, que no sé qué, que da jugo, y ahí, dependiendo también de las acciones de los otros compañeros, porque además tómate. cada sesión, a veces estábamos como 3 4 o 5 horas Sí, y métele jugando. Hemos conocido de repente grupos que estaban toda la noche onda jugando y ese era como parte de sus carretes ñoño, pero de los más emocionantes. claro. Entonces, Entonces, creo que el rol es como debió haber sido más masivo. Yo creo que el sí, problema es por el tema de la difusión de los libros, el valor de los libros también, sí, ¿no? porque Y lo otro que acá to acá también, si se quiere, al menos acá en Chile, todas las modas y todas las cosas llegan tarde. Y si ya, por ejemplo, en Estados Unidos, que fue un poco más masivo, también era un poco under, más difícil fue que llegara acá tan fácilmente, po. aparte que nosotros empezamos a jugar en el año 2001, esto. En ese tiempo los libros, perdón, los dados que nosotros necesitábamos costaban como 5 lucas cada uno. Sí, Y los eran un dados eran montón carísimos. eran carísimos. Ahora una bolsa con no sé cuántos, 100 dados de los que necesitamos en su momento salían ahora salen 5 lucas, pero antes costaban carísimos, 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 ¿Y más los libros. para qué hablar de los manuales? Que usualmente lo que se hacía era fotocopiar y se fotocopiaba la fotocopia de la fotocopia de la fotocopia, porque era la opción de que Exacto, todos tuvieran manual y pudieran ir aprendiendo, o ya sea para masterear o para jugar mejor. exacto. Yo me acuerdo en ese tiempo cuando una vez pillamos un original de esos, costaba en aquel tiempo como 80.000 pesos. Era un montón de plata, po, Sí. 80 lucas, jamás hubiéramos Imagínense, ahorrado esa plata. claro, imagínense que finalmente éramos estudiantes, entonces no estudiantes De 15 años. del colegio, o sea, ni siquiera estudiantes universitarios, no. Bueno, seguíamos siendo universitarios cuando seguíamos jugando, pero ese es otro cuento. Eso Y, eso ya es y otra situación. después Aparte que igual después dejamos de ser universitarios y pasamos a ser trabajadores y seguíamos jugando, pero ese ya es otro cuento. sí, pero la cosa es que también, por otro lado, ahí pasó de que creo que hubo como un pico en el tema de estos juegos, entonces era más fácil acceder a ellos. Y luego ya después perdió la moda, entonces ya después, cuando teníamos, digámoslo así, como la forma el El po- momento, la capacidad de pagarlo, ya no estaban los libros en Chile. Entonces los tenías que encargar afuera. No existía esa cuestión de que ahora tú compres por Amazon, no, po. eh, Teníais que tener, entonces con era suerte, si teníais suerte de que conocía ya a alguien en el extranjero que te pudiera comprar claro, la cuestión y mandarla, pero ya era como muy complejo también. era complejo. Incluso ya también después se empezaron a viralizar en términos de los podíais descargar. Obviamente, apoyamos la piratería, pero sí la apoyamos. Somos de Latinoamérica, Somos de no nos Latinoamérica. no nos Entonces, ahí muchas veces los descargábamos en PDF y después se imprimían, ya sea a color o lo que sea, como para que tuviera un poquito más de calidad, pero eran las opciones que tenían. claro. Me acuerdo que Aparte que igual incluso una vez, porque obviamente los dados eran caros, una vez incluso por falta de dados jugamos con monedas, lo cual fue terrible. terrorífico, fue horrible. Porque imagínense que los dados, no sé, el dado normal, entre comillas, al menos para vampiros que usábamos, era el dado de 10. Entonces, igual tú tienes 10 opciones, las cuales 5 opciones igual te salvan. Pero la moneda era o sí o no. Entonces era un éxito o un fallo.
Y los un fallos se fallo. comían a los éxitos, entonces peor. Sí. Entonces ahí estuvo complicada esa crónica. Esa sesión yo las lloré todas, especialmente porque mi personaje era como más guerrero, entonces yo como que todas las cosas que eran mentales, percepción, todas esas cosas, yo, no, nada. Yo con los dados normales yo me apañaba bien. Pero resulta de que ese día nos tocó y era como, tira por percepción, tenía que tirar 2 monedas y todo el rato tiraba y me salía fallo, fallo. Tenía que andar corriendo de un tipo que, bueno, el enemigo principal en esa crónica era un cazador de vampiros que estaba obsesionado con las bombas, entonces ponía bomba en todos lados. Yo nunca me daba cuenta de las bombas y tenía que andar corriendo en todos lados. Y Ahí con, ese y capítulo, con dos esa monedas. sesión la sufrí toda. Sí. No, mal, mal, mal. Yo creo que eventualmente en un próximo capítulo, porque obviamente los temas los vamos a ir tratando una y otra vez, porque son parte de nuestra vida. Ahí a lo mejor podríamos contarles a ustedes las mejores crónicas o las mejores escenas de las crónicas que hemos vivido. Entonces, yo creo que ahí podríamos extendernos más con este maravilloso tema del rol. Sí, totalmente. De hecho, hasta de repente podríamos como dejar como estos links de ¿cómo se llama? De cómo luce una hoja de rol, Sí, los incluso, bueno, dados ahí, también. ahí podríamos, como para la próxima vez, onda, el próximo encuentro de Chismecito Darks, podríamos mostrarles de cierta forma cómo son las hojas. Acá en el video igual van a poder verlas, pero muy chiquititas, así que después vamos a mostrárselas en grande. Súper. Así que yo creo que por ahora hemos concluido con nuestro capítulo de hoy. Con nuestro capítulo de hoy, sí. Espero que les haya Gracias por gustado. escuchar el primero, tenemos que decir eso. Claro, este es el primero, el otro era el Gracias piloto, por todo. entonces. El piloto, gracias por escucharlo. De hecho, no esperábamos, entre comillas, tanta audiencia. Claro, gracias por los likes también. Gracias Así por los likes que también. acuérdense de darle likes, de suscribirse y escribir ahí en los comentarios si es que ustedes jugaron rol, si es que habían escuchado del rol o si están interesados en jugarlo. Ahí, para los que llegaron hasta el final, pongan en los comentarios un dado y un vampiro. Así lo Un dado entero. vamos a cachar que llegaron hasta el final No, escuchándonos. cachar. Ahí está, po. Muchas Así que gracias por escucharnos. Así que la próxima vamos a hablar de otros temas. muchas gracias y estamos a la espera del nuevo tema. Así que nos vemos la próxima semana. Nos vemos la próxima semana. Bye. Bye, bye.